Deuteronomio 8, 10 al 18, Nueva Traducción Viviente. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en estos días, y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto, que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca, en el desierto. Te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. El otro factor, el factor ignorado. Deuteronomio 8, 10 al 18 y Lucas 12, 20 al 32. Aquí estamos de nuevo, y quiero empezar agradeciendo a quienes han tenido la atención de compartir sus comentarios e inquietudes respecto de nuestra reflexión anterior, una propuesta de diálogo. Ahora debo reconocer que mientras escribía las notas de la misma, ya estaba consciente de que mi propuesta podría caer dentro o justificar ese reclamo que muchos hacen a la fe cristiana, el de asumir a Jesucristo y su doctrina como la verdad absoluta. Desde luego, si Jesús no es la verdad, ni sus enseñanzas deben ser creídas y asumidas como regla de vida, entonces mucho de lo que propuse no tiene lógica, ni resulta aceptable ni relevante para quienes no creen en el Dios de Jesucristo. Una de tales cuestiones sería la propuesta que hago de que quienes se han alejado de Dios tienen un problema de equilibrio en su vida. Descubro que mi propuesta no solo es rechazada, sino asumida por algunos como una acusación de que su vida está mal, de que han fracasado. Y, en respuesta, hay quienes presentan los logros profesionales, económicos, sociales alcanzados como la evidencia de mi errada percepción. Hay quienes aún aseguran que ahora están mejor, más libres, más prósperos, más felices, con mayor paz, una vez que se han olvidado de Dios. Jesús contó una historia e hizo una declaración que conviene tomemos en cuenta. La historia se refiere a un hombre que trabajó mucho, se esforzó y logró tener muchas riquezas, reconocimiento e influencia social. Tuvo tanto que dejó de usar lo que tenía y debió ocuparse en guardarlo. O sea, llegó a tener mucho, mucho más de lo que necesitaba. ¿Quién podría negar que habría triunfado en la vida? Tenía mucho
y tenía más que muchos otros sin haberse ocupado de Dios en su vida. Cuando tuvo tanto, consideró que había llegado el tiempo de gozarlo. Después de todo se lo merecía, ¿no? Lo que tenía era fruto de su esfuerzo, de su capacidad para sobreponerse a las muchas dificultades enfrentadas y salir victorioso de ellas. Una noche, después de hacer el recuento de sus logros y de pensar cómo disfrutarlos, aparentemente se fue a dormir. Desde luego, tomemos nota, en la evaluación de sí mismo y de su forma de vida, no se ocupó de Dios. Pero Dios sí se ocupó de él. Y vino a hablar con él. Le informó que esa misma noche moriría. Y Dios hizo una consideración diferente a la evaluación que el hombre había hecho de sí mismo. De acuerdo con Dios, había un factor ignorado que aquel hombre exitoso no había considerado al hacer el juicio, la evaluación de su vida. El que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio, dijo el Señor. O como la traduce TLA, así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Lucas 12. Esta historia contada por Jesús me lleva a considerar la pertinencia de una declaración sumamente incómoda y hasta ofensiva que el mismo Jesús hizo. Acusó a los escribas y los fariseos, las clases sociales más exitosas y poderosas económica, política y socialmente, de ser sepulcros blanqueados. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así: son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muerto. Podríamos detenernos a considerar con qué derecho Jesús ofende a tan exitosas personas. Pero el fondo de su impertinencia es la denuncia de que la apariencia exitosa, por más deslumbrante que sea, no siempre está en concordancia, no siempre es congruente con lo que hay en el interior de las personas. Y no se trata de si somos buenas personas, sinceras, honestas, trabajadoras, de buen corazón, bien intencionadas, capaces, etc. Se trata de que desde la perspectiva absolutista del Dios de Jesucristo, si no tenemos una relación armónica con el Señor, por mucho que hayamos logrado, somos pobres, muy pobres. Porque de nada sirve que ganemos el mundo entero si perdemos nuestra alma. El problema con Jesús es que nos recuerda siempre que la vida es más que lo que tenemos, que lo hemos logrado ser y lo que vivimos en el espacio de la vida terrenal. El pasaje que Samara nos ha leído en el Deuteronomio revela el profundo conocimiento que Dios tiene del corazón humano. Por ello Dios se anticipa y nos advierte en su advertencia al pueblo de Israel acerca del riesgo de hacer la vida dejando a Dios a un lado. Quien rechaza a Dios, quien renuncia a Él, tiene una necesidad creciente de afirmar su independencia y autonomía. Necesita saberse y sentirse seguro de que es Él el creador de sus logros y que todo depende de lo que Él puede hacer. Pero en Deuteronomio Dios advierte: en tu abundancia ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Que no se te ocurra pensar: he conseguido esto con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios.
Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas. El Señor sustenta su argumento en un hecho que Israel no puede ignorar: la relación existente entre Israel y Dios en su pasado, así como el quehacer de Dios en favor suyo. Lo mismo con nosotros. Las relaciones que se agotan y cambian en su dinámica siempre se vuelven incómodas. Si tienes algún o alguna ex por ahí, sabes bien de lo que estoy hablando. Mientras más compartimos con tal persona, más difícil e incómodo resulta su recuerdo o permanencia aun cuando ya no está. Las personas en relación se marcan indeleblemente. Y como sucede con los tatuajes, aun cuando los borremos, dejan cicatrices que nos recuerdan que ahí estuvieron. Dios es mucho más incómodo que una ex. Primero, porque como hemos dicho, Dios nos sigue llamando a su lado. Y en segundo lugar, porque la comunión que hemos perdido con Él se convierte en un factor de desequilibrio en nuestra vida. El vacío de Dios es un vacío existencial que afecta el todo de nuestra vida. El salmista describió el vacío de Dios como aquello que seca el todo de la vida. Salmo 32. Que la vida se seque no significa que no podamos gozar el momento presente, que no tengamos alegrías. Significa que todo se reduce al momento presente. No hay trascendencia. Lo que tenemos, por mucho que sea, no alcanza para heredar a otros. No alcanza para trascender. No alcanza para enfrentar el hecho inevitable de la eternidad. Estar seco significa que a pesar de todo lo logrado, Dios sigue haciendo falta y su palabra sigue resonando en nuestros oídos. Así que el desequilibrio al que me refiero consiste en el cómo resolvemos día a día la ausencia de Dios en nuestras vidas. Estamos tocados por Él, lo conocemos, hemos experimentado lo que significa estar en relación con Él. Hemos orado, es decir, hemos conversado con Él. Bueno, hasta lo hemos compartido, hemos hablado de Él con otras personas. Les hemos animado a que lo busquen, a que confíen en Él, a que lo hagan su Señor. En el pasado, también hemos caminado con Él en los desiertos de la vida y hemos bebido del agua de la roca cuando en situaciones extremas Él ha sido nuestro compañero, nuestro refugio y nuestro proveedor. Puede que ahora decidamos que ya no creemos en Él. Puede que hasta nos cuestionemos la realidad de lo que creímos. Podemos encontrar explicaciones a modo que justifiquen nuestra negación. El hecho es que estamos tocados por Dios y aún distanciados de Él, vivimos esa tensión entre lo que sabemos y lo que deseamos no saber. Vivimos la convicción de nuestras capacidades y fortalezas y al mismo tiempo el temor de que no podemos controlar lo que podrá ser. Si Dios es nuestro origen y destino, si como aseguró Pablo en aquel discurso en Éfeso, en Dios vivimos, nos movemos y existimos, luego entonces, alejarnos de Él, negarnos a Él, deja nuestra vida al garete, sin sentido ni dirección. Y déjame decir que una evidencia de que nos encontramos así es la necesidad de siempre estar logrando más y nunca estar satisfecho
con lo que hemos alcanzado. Y es que el vacío de Dios no puede llenarse con nada que no sea Dios. Amores, recursos, títulos, propiedades, etc., nada llena el vacío de Dios. Podemos acallar su voz, pero Dios sigue siendo Dios. Dios nos sigue amando y mostrándonos su amor. Y Dios sigue siendo el Señor y nos sigue llamando a estar en comunión con Él. Mucho más incómodo que una ex. He hecho un alto y he repasado lo que hasta aquí he dicho mientras escribía mis notas. Reconozco que me escucho dogmático y que puedo resultar incómodo a quienes han decidido alejarse de Dios. Así que quiero reconocer tu derecho a alejarte de Dios, tu derecho a hacer tu vida a tu manera. Y déjame decirte, ello no te hace menos digno ni menos merecedor de nuestro respeto. No es esa la cuestión. Porque te respeto, es que te animo a que consideres el reconsiderar el cómo de tu relación con Dios. Te propongo que en todo vayamos más allá de las apariencias. También los que permanecemos en el camino tenemos que preguntarnos, tenemos que confrontarnos respecto de la congruencia que existe en nuestra apariencia y nuestro contenido. Porque no sería raro que pretendiendo estar adentro estemos bien afuera, que creyendo estar cerca estemos lejos, y que pretendiendo estar en comunión con Dios nos encontremos siendo sus contrarios, sus enemigos, porque somos los cristianos los primeros que pueden convertirse en anticristo. De ahí la importancia de la reflexión, y añadiría yo, de la reflexión a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Ya sé, que cada uno lee la Biblia con sus propios ojos, que cada quien le pone y le quita conveniencia. Lo sé, pero mi propuesta es que si quienes tenemos puntos divergentes buscamos la dirección del Espíritu Santo, éste revelará a cada uno lo que a nuestros ojos está oculto. Estoy seguro que la verdad absoluta de Dios se sobrepondrá a nuestras verdades relativas, y que al confirmar su espíritu al nuestra verdadera identidad, podremos abundar en la sabiduría para hacer la vida como aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo y llamados a ser salvos en el bautismo. El vacío de Dios provoca la pérdida del equilibrio de la vida, lo creamos o no. Tarde o temprano esta verdad se hace evidente en nosotros, sea en la vida presente o en la vida venidera. Y Dios quiere que vivamos en equilibrio y ha hecho todo lo que Él podía hacer para lograr su propósito. Su todo es Jesucristo. En la comunión con Él es que podemos reencontrarnos con nosotros mismos. En comunión con Él es que podemos superar las heridas de vida que llevamos. Y en comunión con Él es que podemos desarrollar en plenitud los recursos que una vez salvos hemos recibido del Señor. Por eso te animo a que corras el riesgo de volverte a Dios, que decidas vivir para Él, que dejes que su señorío se haga manifiesto en tu vida. Te aseguro que cuando lo hacemos así, por mucho que perdamos, siempre salimos ganando. Porque el otro factor, el que ignoramos a conveniencia, es el que define el éxito o el fracaso de nuestra vida. Solo Dios equilibra el todo de nuestra existencia. A tomar en cuenta esto te animo. A que lo hagamos juntos te convoco. Que Dios te bendiga.